Bienvenidos a este análisis. Hoy nos adentramos en algo que podríamos considerar un auténtico thriller intelectual del siglo XX. Vamos a explorar una de las divisiones teológicas más profundas de la historia y cómo, contra todo pronóstico, se acabó construyendo un puente precioso entre dos mundos aparentemente irreconciliables. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Imaginemos por un momento escuchar a uno de los teólogos más brillantes de su época llamar a una doctrina central del catolicismo la invención del anticristo. Es una afirmación visceral, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo que dijo el pensador protestante Karl Barth, y desde luego es una cita que sacudió por completo los cimientos del mundo académico. Y por si esa frase tan impactante supiera a poco, Barth soltó otra declaración dramática, asegurando que esta doctrina era, literalmente, la razón fundamental por la que no podía hacerse católico. Este rechazo tan tajante preparó el terreno para lo que serían décadas de un debate filosófico e intensísimo entre grandes pensadores protestantes y católicos de toda Europa. Para que no nos perdamos entre conceptos filosóficos complejos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, la invención del anticristo. Segundo, comprenderemos la analogía entis. Tercero, la analogía fidei de Barth. Cuarto, el puente de von Balthasar. Y terminaremos con el quinto punto hacia la analogía relationis. Desgranaremos todo esto paso a paso. Empecemos con la primera parte, la invención del anticristo y el giro teológico de Karl Barth. Para entender de dónde viene esta postura tan radical de Barth, tenemos que situarnos en su época. Después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, Barth sufrió una crisis tremenda y empezó a buscar a un Dios viviente, totalmente alejado de la razón humana, a la que veía profundamente corrompida. Y de hecho ya han pasado más de 100 años desde que, en 1919, publicara su famoso comentario a la Epístola a los Romanos, una obra que fue un auténtico terremoto y que puso patas arriba todo el panorama teológico. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es ver cómo una amarga oposición se fue transformando poco a poco en un diálogo intelectual continuo. En 1919 todo era ruptura, pero para 1932 Barth ya estaba debatiendo formalmente con el teólogo católico Erich Pritzwara. Y la cosa no queda ahí, porque hacia 1948 un gigante católico como Hans Urs von Balthasar estaba dando clases en la universidad sobre la mismísima teología de Barth. Menudo cambio de paradigma. Pasamos al segundo bloque, comprendiendo la analogía entis, el fundamento católico. Vale, la analogía entis, o analogía del ser. Este es un concepto filosófico y teológico que bebe directamente de Tomás de Aquino y es clave para entender el debate. Básicamente postula que hay una especie de correspondencia o semejanza entre el mundo que ha sido creado y su creador. Se apoya en la idea del orden de la creación, lo que sugiere que la naturaleza, por el mero hecho de existir y por su bondad, ya refleja la divinidad de manera inherente. Vamos a ver ahora el punto 3, la analogía fidei de Barth, es decir, el contrapunto protestante. Barth quería proteger a toda costa la soberanía absoluta de Dios. Por eso se resistía muchísimo a esa idea católica de humanizar lo divino a través de la naturaleza, y formuló lo que llamó la analogía fidei, o analogía de la fe. Para Barth, la distancia entre lo finito, que somos nosotros, y lo infinito, que es Dios, es sencillamente inabarcable. Creía que cualquier conexión con Dios solo se da a través de una revelación divina y de la gracia. Es un acto sobrenatural, un regalo, no algo que podamos alcanzar filosofando desde nuestra naturaleza. Y esto ilustra a la perfección la brecha original. A un lado tenemos la visión más tomista, centrada en ese orden de la creación sobre el que se asienta la analogía entis, y al otro lado vemos el marco estricto de Barth, enfocado exclusivamente en el orden de la gracia y en la figura de Cristo, dejando completamente al margen la filosofía natural. A priori parecían dos mundos totalmente incompatibles. Llegamos así a la cuarta sección, el puente de von Balthasar y cómo se logró mediar en esta división. En lugar de quedarse cada uno en su trinchera, la teología católica decidió tender un puente. En el invierno de 1948 a 1949, el teólogo Hans Urs von Balthasar hizo algo brillante e inaudito. Dio 10 clases magistrales en Basilea dedicadas en exclusiva a estudiar y explicar la teología de Barth. Al involucrarse tan a fondo con la obra de su homólogo protestante, demostró una comprensión profundísima que abrió la puerta a una síntesis totalmente constructiva. El fruto de todo este esfuerzo se resume de maravilla en esta idea de Balthasar. Él argumentaba que la analogía fidei presupone la analogía entis, al igual que la redención presupone la creación. Es decir, la gracia no viene a destruir la naturaleza, sino que construye sobre ella. Con este planteamiento tan elegante, Balthasar transformó por completo el debate. Ya no hablábamos de una oposición absoluta, sino de una secuencia temporal y lógica. Así que el punto crucial es entender esta lógica aplastante.
Baltasar explicaba que, para que haya un pacto o alianza entre Dios y el ser humano, la creación es un requisito indispensable. Tiene todo el sentido. Dios necesita un interlocutor libre, por lo que la gracia actúa dentro de esa libertad. Es decir, para poder dar ese salto de fe y responder a Dios, antes tenemos que haber recibido la existencia por parte de Dios. Si observamos cómo encajan ambas posturas, vemos que la creación, esa analogía del ser católica, funciona como un fundamento externo. Es el escenario donde ocurre todo. Y por otro lado, la alianza o la gracia, esa gran defensa de Barth, es el fundamento interno, es el propósito último y el significado vital de esa creación. Resulta que se necesitaban mutuamente. Vamos con nuestra última parada, el punto 5, hacia la analogía relationis, la síntesis definitiva. Aquí llegamos al verdadero clímax de toda esta historia. De esa fricción inicial surgió un nuevo concepto, la analogía relationis o analogía de relación. Ambas partes encontraron por fin un terreno común en la cristología. Llegaron a la conclusión de que la correspondencia entre Dios y la humanidad no se basa solo en la naturaleza física, sino en una relación muy concreta anclada en la encarnación de Jesucristo. El Logos encarnado se convierte en el principio definitivo de toda analogía. Vamos a ver cómo se va construyendo esto paso a paso, porque es precioso. La historia arranca en el paso 1, con la creación, donde dominaba la analogía Baitis. De ahí avanzamos al paso 2, la revelación, el terreno estricto de la analogía Fidei. Y todo esto culmina majestuosamente en el paso 3, la encarnación, que nos introduce a la síntesis más bella de todas, la analogia Caritatis. Así es como se consiguió armonizar el orden natural con el sobrenatural. La analogía Caritatis, la analogía del amor. Es la respuesta definitiva que plantea la máxima continuidad entre la naturaleza y la gracia, cimentada directamente en la caridad divina. Resulta asombroso pensar que un debate filosófico tan abstracto, tan técnico y a veces tan encarnizado encontrara finalmente su solución en el concepto teológico más profundo y a la vez el más accesible de todos, el amor. Y para cerrar, nos quedamos con una reflexión muy provocadora. Después de recorrer este largo viaje histórico, desde la oposición intelectual más visceral hasta alcanzar el mayor de los entendimientos, cabe preguntarse, ¿es el puente definitivo entre lo humano y lo divino simplemente la analogía del amor? Un final verdaderamente fascinante para un debate legendario. Gracias por seguir este análisis hasta el final y hasta la próxima indagación.